Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. Si en algún momento has sentido o sientes actualmente como esta insatisfacción, como el sentir que, por ejemplo, que te falta algo, sentir que eres dependiente a alguna cosa o algún objetivo, alguna meta, si ha pasado por tu cabeza como en el momento que llegue a ser esto voy a ser feliz, o en el momento que llegue a tener tal o cual cosa voy a ser feliz, entonces este es el episodio para ti. En este episodio nos vamos a adentrar con una psicóloga y doctora en psicoterapia psicoanalítica que es especialista en dependencia emocional. Ella es autora y creadora del libro Intradependencia y del método Intra, y también es fundadora del Centro Intra. Ahorita nos vamos a adentrar un poco acerca de qué se trata toda esta metodología de Intra y nos vamos a echar un clavado en todo el mundo de la dependencia emocional. Así que el día de hoy tenemos aquí a Marcela Cuevas. Marce, qué gozada tenerte aquí de vuelta. Marión, y verte muchas otra gracias vez. por la invitación y la oportunidad de platicar de un tema tan relevante que desgraciadamente nos atañe a todos. A No hay quien se todos. libre, fíjate, ahorita te platico más, pero bueno, qué delicia poder platicar contigo. Ay, Muchas es gracias. recíproco, es recíproco. Ay, Marce, me encantaría empezar un poco con una pregunta muy sencilla, pero para abrir este episodio, que es lo que nos va a englobar un poco la dirección, acerca de qué es la dependencia emocional y cómo se ve, cuáles son los síntomas y cómo podemos identificar cuando nosotros tengamos una dependencia emocional. Es una muy buena pregunta. Hay a lo mejor cierta confusión, por ejemplo, entre la diferencia entre codependencia y dependencia emocional. Te escuchaba ahorita en la introducción y es completamente cierto. El origen un poco de la dependencia emocional está en la infancia, de no haber sido satisfechas nuestras necesidades básicas. ¿Tiene que ver con el apego? Tiene que ver todo con el apego, tiene que ver con una forma poco saludable de resolver esta relación primaria, de acuerdo a varios autores psicoanalistas muy importantes, pero de tal forma que tu tipo de apego se vuelve meramente evitativo, en un extremo, y de otra parte como un apego ansioso o dependiente, ¿no? De ahí surge todo esto, es decir, todos aquellos que crecimos en una familia poco funcional, no funcional digo porque no necesita haber pasado algo realmente trágico para poder decir que tienes una dependencia emocional. O sea, muchas veces crecemos con un padre presente físicamente, pero que está ausente emocionalmente, que no fue buen proveedor emocional, que te pudo contener y satisfacer tus necesidades como niño dependiente. Entonces desarrollas tu estrategias, te vuelves sobreviviente y te vuelves una persona hipervigilante. Son estas unos síntomas de la dependencia emocional, ¿no? Te vuelves hipervigilante, empiezas a leer a las otras personas y a las circunstancias anticipándote para asegurarte tú de poder tener alguna parte de la satisfacción de todas estas necesidades afectivas que tenemos. Entonces, la persona que es dependiente emocional tiene una autoestima empobrecida, sin duda. No tiene un sentido real de sí mismo, sino es más bien medio una falsa personalidad, un falso yo. No tiene un yo verdadero, como dice una teórica psicoanalista, porque no hubo esa retroalimentación del cuidador primario, que puede ser una madre, un padre o un abuelo, o en diferentes circunstancias. Entonces, en esta circunstancia no hay la posibilidad del dependiente emocional, esto es muy importante, de verse, de reconocerse, de confiar en su intuición. Entonces son personas que están buscando constantemente la verificación de lo que piensan, sienten antes de tomar decisiones. O sea, son dependientes hasta para eso, que buscan ser validados constantemente, que buscan ser reconocidos y admirados. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido de valía propio. Son personas también, como decía, que les cuesta trabajo tomar decisiones, que necesitan reafirmación constante. Cuando es una relación de pareja, es un constante necesitar que me digan que me quiero, y una necesidad constante de tratar de asegurar que el otro no me abandone. O sea, el miedo más profundo del dependiente emocional es evidentemente el abandono, pero también hay uno que no mucha gente sabe, que es el miedo a intimidar, porque intimidar resulta sumamente amenazante, ya que puede ser abandonado en cualquier momento, ¿no? O sea, ya que me dejo ir,
me dejo sentir y corro ese riesgo que para mí es una amenaza. El otro día una paciente me decía, hablábamos de la relación de pareja que tenía y me decía cómo sentía que se moría sin esa pareja. Y la entiendo porque realmente el dependiente emocional deja de ser sin el otro o sin aquello otro de lo que depende. Es decir, hay una especie de... Pues hay una falta de resolución justo de la individuación. Es que no me quiero clavar mucho en la teoría psicoanalítica, pero no se da este proceso de individuación adecuadamente. Entonces tu identidad se vuelve la del otro. O te vuelves, por ejemplo, aquellas que son o aquellos adictos al ejercicio, por ejemplo. Esa es su fuga. Y esa es su sustancia. Entonces son las que a lo mejor tienen este reconocimiento a partir del cuerpazo que tienen, ¿no? Claro. O lo que saben de ejercicio. O sea, de toda esta parte del mundo del ejercicio. Entonces, pierdes tu identidad si pierdes aquello otro de lo que dependes. Claro. ¿Me explicó? Claro, claro, sí. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues hay un miedo terrible al abandono, hay altos niveles de ansiedad que de pronto acaban en depresión, podemos ahondar en eso un poquito más adelante, pero pues sí dependemos de alguien más o de algo más para estarnos reforzando, validando, con un pánico al abandono bárbaro, con una incapacidad de vernos, con una autoestima lastimada. Básicamente, estas son las características de un dependiente emocional. Y una pregunta, mencionaste el tema de que los dependientes emocionales se vuelven hipervigilantes. No parte de poder estar vigilando, estás vigilando las emociones de los demás y cancelándote a ti o volviéndote camaleónico a ti a las necesidades de los demás, ¿o cómo funciona esa parte? Ahí está el punto más importante, Marión, de lo que conlleva ser dependiente emocional. Es esta necesidad tan abrumadora de lo otro o del otro, de aquello que dependemos, que soy capaz de pasar por encima de mí mismo, de anularme, porque además no soy capaz de verme. Entonces no identifico, cuando yo tengo pacientes, tengo muchos porque es mi especialidad, pacientes dependientes emocionales, que de repente no saben qué les pone bien, qué les pone mal, como digo en mi libro, o cuáles son sus límites, ¿no? Recordando que los límites son para los demás, pero un dependiente que diga no son para los demás, son para uno mismo. Que un dependiente emocional no tiene ni idea que poner un límite. Un dependiente emocional sobrevive y no sabe vivir. Y por eso esta propuesta. Pero al sobrevivir va respondiendo como puede, va reaccionando en vez de respondiendo. Entonces, el dependiente emocional, al ser incapaz de verse, de percibir qué me pone bien, qué me pone mal, todos estos sistemas de alarma, al estarlos ignorando, llega un punto que son pacientes que tienen ataques de pánico, que tienen altos niveles de ansiedad y depresión, como decía, pero que llegas y no tienen ni idea cuáles son sus no negociables. No saben qué les gusta, no saben qué les pone bien y qué les pone mal. Tienen una incapacidad de verse, porque también es muy amenazante sentir ese gran vacío que siente el dependiente emocional. O sea, claro, hay una sensación de ser incapaz de sobrevivir solo, de estar solo sin agarrarme de algo más, porque no me puedo hacer responsable de mí, no sé quién soy, no sé lo que valgo, no sé de lo que soy capaz, no sé lo que me gusta, no sé lo que no me gusta. Es como si se cancelaran internamente, ¿no? Te cancelas y te anulas. Viviendo hacia afuera en vez de estar en contacto con ellos mismos, ¿no? Exacto. Entonces, a la hora de la parte de la hipervigilancia, en el codependiente es muy claro cómo manipula las cosas de tal manera que cae en patrones autodestructivos al pasar por encima de sí mismo, pero también de una necesidad de controlar inmensa, de tal manera que pueda asegurar que van a ser satisfechas sus necesidades. Y el codependiente lo que hace, fíjate, es hacerse indispensable para el otro. De tal manera que puede asegurar que no lo van a abandonar. Que no lo dejen porque lo necesitan. Así es. Entonces, la hipervigilancia es muy importante con alguien que vive con un pánico de ser abandonado, de un sentido de inexistencia si pierdo al otro, porque por eso es una amenaza de muerte la que vive el dependiente emocional. Claro, y también mencionas esa parte muy interesante que también, digamos, también escoge ciertas relaciones donde lo necesiten o la necesiten,
Entonces son relaciones donde no parten mucho de la libertad, sino desde entrada ya hay como una especie de contrato de intercambio, ¿no? Como un tema mucho más transaccional que también hace que entre por otra vía completamente distinta a la relación, ¿no? Completamente. Y fíjate que ahí hay una línea muy delgada que muchos de mis pacientes no logran identificar, y esto es muy importante, que es por qué el dependiente emocional se siente atraído a aquellas personas que no están disponibles emocionalmente. No lo pueden entender. Si dependen de alguien más y el otro no está disponible, ¿cómo es posible que me sienta atraída a eso? Lo que pasa es que no están tomando en cuenta ese otro miedo, que es a intimidar. Entonces, todos estos son procesos muy inconscientes, y la elección de pareja del dependiente emocional son parejas que no tienen esa capacidad de tampoco intimidar. Claro. Y también, por ejemplo, es muy común la atracción de un codependiente emocional a un narcisista. ¿Por qué? Porque comparten el mismo valor, comparten la misma meta, el mismo gusto, la misma atención, y le dan poder a lo mismo, que es pues el otro. O sea, en mi caso de dependiente emocional, y él sí mismo. Entonces, si el otro se llama Juan, nuestro interés mutuo es Juan. Entonces ahí nos identificamos. Todo esto tiene una profundidad enorme. Claro, porque además no es algo que esté visible en el consciente, Así es. Está manejando el subconsciente desde heridas sumamente primarias, es lo que eventualmente está manejando, guiando, haciendo la dirección de la vida en esa persona. Así es, ¿Mm? Absolutamente. ¿Cómo en tu experiencia personal, cómo se manifestaba la dependencia emocional en tus relaciones más cercanas? ¿Desde cuándo lo tienes como percibido? Fíjate que yo fui una mujer siempre muy curiosa. Siempre he estado como en la búsqueda. Lo digo siempre, esta parte es que me da muchísima risa que mis colegas a lo mejor me matan, pero el psicólogo entra a la carrera pensando que quiere ayudar a los demás. Y la realidad es que hay una necesidad enorme de ayudarnos a nosotros mismos y comprender muchas cosas de las que por las que hemos padecido, pasado y sufrido. Entonces, pues desde ahí, desde esta búsqueda, empiezo a darme cuenta de ciertas cosas. Empiezo a buscar la aprobación, la valoración, la pertenencia fuera de mi casa, donde yo no me sentía vista, reconocida y demás. Entonces, ¿te sentías como sapo de otro pozo también adentro de tu casa? Sí, porque además, fíjate, el dependiente emocional es una persona muy, muy frágil y muy sensible. En mi caso, mis hermanos me molestaban que era adoptada. Lo digo aquí en el libro. Y eso para mí fue la cereza del pastel. De verdad, yo empezaba a dudar y decía, pues por eso. Yo quería encontrar la explicación de por qué. ¿Por qué te sentías diferente? ¿Por qué te sentías la oveja negra, no? ¿Y por qué el trato era diferente? O sea, ¿qué pasaba conmigo que no? Y entonces yo llegó un punto en mi vida que sí me la creía. Y además, como que me lo confirmaba, que en los álbumes de fotos habían de todos mis hermanos desde el hospital, y míos habían a partir de, no sé, un poco más adelante. Entonces empecé yo a darle vueltas a todo este asunto y decía, con razón, es que soy adoptada. En fin, todas estas son creencias de niña que me trataba yo de entender qué es lo que estaba pasando y lo que estaba sintiendo y de acomodar todo esto. Pero fíjate que hace algunos años ya di un TED Talk y se llama ¿Qué pasa si te atreves a ser tú? Porque el dependiente emocional no se atreve a ser uno mismo porque siente que es inadecuado. O sea, siente que ser uno mismo está mal. El dependiente emocional siente que tiene que esforzarse para tener el amor del otro. Claro, como si no tuviera permiso a ser él y a tener acceso a las cosas positivas de la vida, ¿no? Sí, o sea, insisto que todos estos son procesos muy inconscientes, pero el dependiente emocional se dedica a agradar a todo y a todos. O sea, no tolera un silencio. Siente que tiene que seguir una plática, echar un chiste o algo con tal de agradar a los demás y sentir que pertenece, que no lo rechazan y que no lo abandonan, ¿no? Asegurar toda esta parte. Pero en esta TED Talk hablo un poco de cómo busqué el reconocimiento en la parte social y cómo lo encontré con todo. O sea, sí. Venga, salgo al mundo. Lo encontré increíblemente. Y esto es muy importante porque realmente lo que les puedo decir es que, y lo digo aquí en mi libro, es
que este tipo de satisfacciones no son genuinas, o sea, son búsquedas que se vuelven compulsivas y de aquí las adicciones, porque consumo esto que me va a dar una tranquilidad, una satisfacción o un alivio inmediato a mi incomodidad, a mi dolor. ¿Y esa incomodidad y ese dolor, qué es? ¿Qué nombre tiene? Pues ¿Es puede ser, rechazo, es abandono? es un trauma, pero el trauma no es lo que nos sucede, sino lo que nos hace sentir aquella situación y cómo lo acomodamos consciente o inconscientemente en nuestro ser. Entonces, cuando yo siento que algo me satisface, como comprar en línea, por ejemplo, lo hago y ay, me siento tranquila por un rato, me distraigo de mí misma, de verme, de estar conmigo, que eso es una amenaza para el dependiente emocional. Como no me puedo hacer cargo de mí mismo, huyo de estar conmigo. Por eso es amenazante la soledad. Claro. Por eso van de una en otra relación. Por eso van de una en otra dependencia y compulsión. Esto llega a un punto que a lo mejor si lo mío, mi fuga y mi sustancia, digámoslo así como lo dicen en el programa de 12 pasos, es la compra en internet, llega un punto que me deja de satisfacer, que me deja de ser suficiente y brinco a otra dependencia. Entonces, como no es suficiente, tengo que repetir y repetir y repetir. Ahí me vuelvo compulsiva y mi dependencia solamente empeora con el tiempo. Entonces, aquí la propuesta justamente de la interdependencia es depender de ti mismo y esto no es el hilo negro. O sea, todos sabemos que todo lo que necesitas lo tienes dentro de ti, pero ¿cómo? ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Dónde están esos recursos, no? Ahí es donde me voy a adelantar a hablarte un poquito de algo de para mí que es lo más relevante de mi libro. Sí. Bueno, tiene muchas cosas que para mí son muy importantes, pero hay un punto clave que para mí fue, yo creo que un motivador de los más importantes para escribir este libro, Marión, que es, yo tengo muchísima información, he estudiado mucho, he sido muy curiosa y también muy desesperada en poderme sentir mejor. Y la verdad, yo no podía concebir que solo hubiera un medio para hacer lo que fuera la terapia. Y soy psicoterapeuta y creo, bueno, o sea, como nada en la terapia, y creo que es un recurso maravilloso. Pero hay muchas personas que no tienen acceso a una terapia, Claro. que no creen en ella, que no tienen el tiempo para ir, que no tienen los recursos para pagarla. Entonces tendría que haber otra manera. Y yo entiendo muchas cosas del por qué y qué se da y qué sucede, que les puedo explicar aquí poco a poco. Pero ¿cómo? Y aquí está esta metodología, que es el método INTRA, que voy desglosando estas siglas, que son individualidad, necesidad afectiva, toma de conciencia, resignificación, que es un proceso que hacemos en terapia muy importante, y acción, que sin esta no se arma ninguna de las anteriores. Entonces, aquí les doy el cómo, accesible para que todo aquel que está sufriendo tenga cómo ayudarse. Claro. O todo aquel que quiera tener una mejor vida, ser una mejor versión de sí mismo, tener mejores elecciones de pareja, o muchas cosas. No necesitas tener un fondo de dolor para llegar a hacer algo por ti. Esto realmente es liberador. Me encantaría que nos pases un poco por encimita por cada una de esas letras. Sí, con mucho gusto. Para mí es difícil concretar todo lo que durante años tuve en esta cabecita y logré aterrizar aquí en 200 páginas. También pensando en todos ustedes que como que no se nos da ya tanto la lectura, me parece. Pero bueno, está la versión de audiolibro, está el ebook, está el formato que tú quieras. Y en el audiolibro también ahí me aventuré a narrarlo yo misma. Entonces, bueno, ahí nos podemos escuchar de cerca. Pero bueno, la I de individualidad habla de cómo nosotros somos seres, pues cada uno diferente, y cómo en la cultura que vivimos del hacer, del lograr, de los títulos, de ser la doctora o ser no sé qué otra cosa, nos vamos anulando también, dejamos de ser en el hacer. Porque le das la importancia al título y no a ti como persona, ¿no? Entonces, hasta que no tenga el título, sea la licenciada, sea tal cosa, no soy persona, no te das ese valor. Exactamente. Y yo aquí le estoy hablando sobre todo a los dependientes emocionales. Entonces, el dependiente emocional no es nada sin su sustancia de dependencia o su persona de quien depende. Entonces, aquí los llevo un viaje de entender
cómo de alguna manera todos queremos ser auténticos, poder salir adelante por nosotros mismos y no somos capaces porque es muy, muy amenazante. Entonces, esto de las redes sociales es la cereza del pastel, porque estamos viendo ahí un ideal que muchas veces es poco pegado a la realidad y nos mimetizamos en esta necesidad de pertenencia, de ser valorado, de tener estos likes, para sentirme bien y sentirme valioso. Entonces, el kick de dopamina, ¿no? Así es. Estos golpes dopaminérgicos que nos duran un segundo, entonces ahí vamos compulsionando, tratando. Y esto que estoy diciendo en este minuto para mí es sumamente relevante para toda esta teoría. Yo aquí la invitación, Marión, que ahorita sigo diciéndoles de la individualidad, es no a cambiar. Yo no quiero que cambies. Aquí quiero que dejes de tratar, que te animes a aventurarte, a dejarte ser. A ser tú, a Y salir a ver al mundo. cómo naturalmente el ser tú y el ser en esencia la riqueza que te fue dada naturalmente te lleva a conectar con gente, o sea, tu tribu se arma porque te lleva a conectar con gente que genuinamente conecta contigo por tu esencia. Sí. Porque llega un punto que te agotas como dependiente emocional. Es agotador. No hay manera porque el pasto siempre está más verde del otro lado. O sea, complacer, adivinar, estar pendiente, dejar de ser yo, fingir y forzar y pasar por encima de mí cuando yo soy la que me meto el pie con esas conductas autodestructivas es realmente agotador. Y llegas a tener incluso diagnósticos físicamente de enfermedad. ¿Por qué? Porque llevo negando todas las señales que mi cuerpo me da. Siempre he dicho, Marión, y quien me sigue en redes sociales sabe que lo digo siempre, además de a vivir y a gozar que el mundo se va a acabar, es el foco rojo, o sea, la incomodidad es el foco rojo más importante para salir corriendo para el otro lado. Cuando hemos ignorado como dependientes emocionales toda la vida ese foco rojo, llega un punto que enfermamos. Claro. Esa es la salida. Y psíquicamente, pues hay situaciones muy complicadas que te llevan a un nivel muy, muy alto de daño a partir de una dependencia emocional. Pero bueno, volviendo a la individualidad, tiene un poco que ver con todo esto que hablábamos, pero es muy importante. Yo no quiero también que te aceptes. Es un reto muy grande para un dependiente emocional. Yo los invito a que se reconozcan, a voltearte a ver. Sí. En un contexto tan seguro como es el tuyo contigo. Desde que decides comprar el libro o el audiobook o lo que sea, es el primer paso que estás haciendo en vías, en pro de erradicar la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque me doy un momento para mí y me atrevo a verme, a escucharme y a identificarme con todo lo que está aquí. Tengo algunas referencias de algunas personas que lo han leído y que me dicen, me tuve que detener, me pegó durísimo, me identifiqué muy duro, me fue muy duro irme a esos momentos de mi vida. Y es que es bien difícil, es amenazante. Claro. Entonces, bueno, esta parte de la individualidad, es realmente un recorrido del cómo y por qué nos fue dado lo que nos fue dado, de por qué el ser tú es lo más valioso que vas a tener, de cómo el acceso a tu poder está por ahí, porque yo estoy en contra del empoderamiento. O sea, yo estoy convencida que todos nacimos empoderados, pero no sabemos el caminito una vez más. Cuando quiero llegar a ese poder, no sé cómo. Entonces, bueno, entender un poco la parte de la individualidad es sumamente importante, donde te empiezo a acercar un poco a quién eres, a reconocer todo lo que tiene de importancia, poderte reconocer y voltearte a ver. Eso está precioso. Me sigo cuando tú me digas. Sí, te quería nada más preguntar, ya que hablabas de estos síntomas, ¿qué porcentaje también de la población podemos ser dependientes emocionales? Uy. Yo creo que es una data altísima, ¿no? Aquí les va la mala noticia. ¿Todos o qué? Pues mira, Marión, a ver, aquí los que nos acompañan, ¿hay alguien, como digo en mis conferencias, que haya crecido en una familia funcional? ¿No? ¿Tú? No. No conozco hasta hoy, Marión, una. Entonces, eso desgraciadamente nos lleva a crear este tipo de apegos ansiosos o evitativos que nos llevan a ser personas dependientes en alguna otra medida, de alguna otra forma. Todos la padecemos. Claro.
Que hay algo ahí también que está afectando a las familias desde la parte del núcleo, puede ser desde la forma en la que está estructurada la cultura, el sistema educativo, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia emocional, que por ejemplo, no sé, en muchas escuelas ni siquiera se da, entonces como que va todo el mundo ahí medio maniobrando y pues obviamente las Sí. infancias se van lastimando, ¿no? Sin querer. Es que esto, fíjate, Marión, qué importante lo que dices. Yo creo que tenemos una crisis en términos de educación en nuestro país, en nuestra cultura, pero una vez más, no podemos posicionarnos como víctimas de una circunstancia porque ahí estaría hablando el dependiente emocional. El dependiente emocional es víctima de todo. ¿Por qué? Porque es incapaz de ver su participación en todo lo que le sucede. Entonces no puede responsabilizarse. Y cuando tú estás víctima de todo, de tu país, de la presidenta, del clima, de la inseguridad, de lo que sea, entonces estás paralizado, estás atado de manos. Entonces aquí logras tomar responsabilidad y poder decidir qué vas a consumir, en qué circunstancias te vas a poner. O sea, de conversaciones, de amistades, de lo que ves en redes sociales, de lo que te cuentas, de cómo te tratas, de qué te metes a tu cuerpo de alimento. Va a ser tu decisión. Pero aquí te explico todo y de la mano, ¿no? Pero bueno, más o menos por ahí va esta situación. Pero vamos tomando responsabilidad, que Es es la responsabilidad de tomar las riendas de tu vida. así es. Y ya después de que vas empezando a tomar responsabilidad, te das cuenta que tú eres tu proveedor máximo. O sea, te explico cómo puedes ser tu proveedor máximo. Y es la sensación más cañona que he tenido en mi vida de libertad y de un sentido real de control. Como dependiente emocional, quieres controlar. Y te das cuenta, porque todos sabemos que no controlas absolutamente nada. Nada más que lo que tú decides hacer contigo, con una circunstancia, o qué hacer con tu día o con tu vida. Entonces, lo tendría que vivir para poderlo experimentar. Es difícil decirles la sensación más deliciosa porque realmente ya no hay amenazas. Cuando te das cuenta de todo esto, desde la intradependencia, eres libre. Ya no estás. Fíjate, el dependiente emocional, y aquí lo pongo claro en la individualidad, se relaciona con todo, no con otras personas nada más. No estamos hablando nada más de codependencia. De una forma desde la necesidad, desde el apego. Entonces, no es amor. Cuando estás locamente enamorada y sientes mariposas, eso no es amor. ¿Cómo ves? Eso es dependencia, es apego. Necesidad. El amor genuino, el amor incondicional, no pensé que pudiera existir hasta que logré empezar a probar las mieles de la intradependencia. Ese lugar desde donde estás tan cómoda, tan satisfecha, tan a gusto contigo. Tan libre. Tan libre, que puedes amar y compartirte por el gusto de hacerlo. Cuando quien lo reciba, bienvenido, quien no. Cuando quien quiera compartir, bienvenido, quien no. Cuando no hay nadie que te pueda agredir, porque no está en juego quién eres. Tú tienes, después de leer este libro, tienes clarísimo quién eres, sacas una radiografía de ti mismo, tienes perfectamente claro cuáles son tus disparadores. Te das cuenta que la resolución de tus problemas, y por eso estás cansado, no está allá afuera, donde lo llevas tratando de solucionar toda la vida. No es tu papá, no es el expresidente, no es el momento, no es tu enfermedad. Realmente el origen de tu malestar no está allá. Entonces llevas toda una vida tratando de resolverlo afuera y buscando afuera solucionar y satisfacer algo que está aquí. Adentro. Cuando comprendes eso, sabes en dónde enfocarte. Entonces ya no necesitas nada. Y es una delicia porque entonces, obviamente somos seres sociales. Sin la parte social no podemos vivir. No podemos vivir ni sobrevivir. Es un hecho. Está en todos los libros. Pero te relacionas desde otro punto, desde la abundancia. Ya no te das toda como la dependiente emocional que se atropella sola y pasa por encima de sí mismo con tal de agradar, con placer y demás, sino que das todo lo mejor de ti desde la abundancia, desde ese sentido de completud. Es una verdadera, es un deleite verdaderamente vivir desde la intradependencia. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son las características emocionales más frecuentes cuando vives desde ahí? Me río sola, ¿sabes? O sea, me río sola porque realmente tienes una claridad
de quién eres, a dónde vas, qué necesitas trabajar, qué quieres consumir. Que no te sientes muy libre, te sientes muy, muy fuerte, te sientes muy empoderado, pero realmente no me empoderó porque me reconozca todo el mundo por la doctora Marcela Cuevas y que vendí un libro y que lo tuve que reimprimir 1000 veces. Ojalá, pero ya no es eso lo que a mí me hace sentir bien y lo que me da sentido de identidad, de valía y demás. Entonces es una gozada la vida. Todo me parece bien y tengo la capacidad de elegir a conciencia sin estar como sobreviviendo como gato boca arriba ahí pataleando y reaccionando, sino decido, respondo, Claro. actúo con total conciencia de quién soy, a dónde voy, qué quiero y qué no. O sea, no hay ni media duda a la hora de poner un límite. El límite es muy importante, aprovecho a regalarles un poco de lo que hay aquí, que es, el límite es para uno mismo. No se lo tengo que andar diciendo a todo mundo, ni poniendo por todos lados. A medida que yo reconozco lo que son mis no negociables, lo que a mí, Marcela, me pone mal, ya que sé quién soy, y lo que va de acuerdo con mis valores, mis principios, lo que me pone bien, lo que va en pro de lo que estoy construyendo para mí, de mi vida, no tengo ni media duda qué plan quiero y qué plan no, para ponerlo en algo fácil. Sin miedo, sin resentimiento, sin enojo, sin pena, digo, no, mil gracias, disfruten, que la pasen bien, nos vemos en otro día, en otra circunstancia. Sin ningún problema. No existe el FOMO. No sé, o sea, existe de una manera distinta, porque a lo mejor yo quería ir a esta reunión y no pude por otra cosa que tuvo una prioridad más alta para mí. Entonces, digamos que si pudiéramos seleccionar las características emocionales más importantes de la dependencia emocional y de la intradependencia, por ejemplo, podrías decir que de la dependencia emocional se siente como no suficiencia, como esta ansiedad por estar buscando la mirada externa, por el tema de cancelarte, de estar necesitada o desesperada por las necesidades de los demás, por ponerte un ejemplo. Y en la intradependencia es un poco más como este poder que surge adentro de ti, de la que te da la libertad de escoger. Tanto eres libre de quedarte como de irte sin sentir esa necesidad de como asfixiante. Literalmente así, es una sensación de satisfacción inmensa. De decir, realmente todo está bajo control. No sé si yo, el universo, los planetas o un Dios, pero es hacerme dueña de lo mío, es hacerme responsable. Aquí te voy conteniendo en el libro de tal manera que puedas ir aventurándote a sentir estar contigo, a sentir verte, a sentir ver tu realidad, a pegarte a la realidad y dejar de jugar a fantasear a que aquí no pasó nada y a idealizar. Esas son cosas que hace el dependiente emocional muy cañón. ¿Qué pasa si eso que ven las personas por idealizar algo más es algo que no les gusta? Algo que ven, o sea, cuando idealizan, ven todo lo positivo. Entonces no ven, es justamente, no nada más una incapacidad, pero una necesidad enorme de negar lo que no. Entonces, y si idealizas, no hay nada que no te guste. ¿Me entiendes? A menos de que llegue la circunstancia a tal nivel de gravedad que te sea imposible negarlo. Y muchas veces con todo y que lo puedo ver, que ya me lo puso en la nariz la vida, porque así pasa cuando nos negamos, lo evadimos, lo evitamos, lo negamos, llega un punto que te lo pone en la nariz y no lo puedes evitar. Muchas veces con todo y eso, más consciente de lo que es, puedes jugar aquí me quedo con todo y eso. ¿Qué es lo que pasa a medida que se va agravando la dependencia emocional? Porque con la vida, con la edad, se va agravando. Y como decía Freud, infancia es destino, sí, pero la buena noticia es que si lo trabajas, no necesariamente. Pero es muy cañón. Para mí, una de las cosas que me apasiona de la psicología es entender el inconsciente. O sea, yo no puedo concebir que yo repita patrones y haga con el otro no nomás lo que me hicieron a mí, sino de la misma manera.
Está muy cañón, porque además digamos, se hace como este blueprint, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo, los primeros 3 meses es el blueprint y a partir de esos 3 meses es el crecimiento, la expansión, ¿no? Todo lo que empieza a pasar en los primeros 7 años de la infancia, ¿no? En la primera infancia, se graba parte de ese blueprint que simplemente lo único que hace es seguir en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento y por eso se está repitiendo constantemente. Así es. Entonces está muy cañón que a lo largo de nuestra vida estamos operando desde un guión que en algún momento pues no sabemos bien si lo escribimos nosotros, si fue el ambiente externo, si fue las circunstancias familiares, culturales, políticas, sociales, lo que sea, ¿no? Y llega este punto donde te tienes que hacer responsable de cambiar ese guión. Así es. Y mucha gente no concibe que llega un punto donde la dependencia emocional pueda llevarte a la muerte. Es realmente delicado. El ser dependiente emocional naturalmente perpetúa conductas autodestructivas, a tal grado que aquellas conductas autodestructivas te pueden llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque lo haces de forma compulsiva. Uh-huh. El exceso de todo nos hace daño, desde el que consume azúcar hasta el que consume otra sustancia, hasta el que es capaz de hacer algo por alguien más donde, por ejemplo, tengo casos en el consultorio de mujeres que actúan muchas de las cosas que no pueden poner en palabras, lo que es un acting out. Uh-huh. Y por ejemplo, una de ellas le habló desesperado a su novio que tenía problemas, que se tenían que ir de la ciudad. Llegó él muy drogado, muy borracho, y se subió al coche con ella. O sea, ella con él, él manejando en una carretera a otro lugar fuera de la ciudad, de noche, bajo la circunstancia esta medio paranoide del novio, poniendo en riesgo su vida. No, así de fácil, así de sencillo. O sea, porque hay casos mucho más extremos y mucho más obvios de cómo te pones en riesgo de muerte. Pero nos puede pasar a cualquier dependiente emocional, porque con tal de no perder al otro y de no fallarle, hago lo que sea. Hola, no quiero que te pierdas de nada, así que por favor suscríbete y síguenos. Uh-huh. Para no estar solo, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿lo que consigue el dependiente emocional cambia dependiendo si es persona, sustancia, reconocimiento externo, o da igual lo que sea, digamos, da igual el espejo externo, siempre busca lo mismo? Sí, lo que es lo mismo, o sea, las sustancias que hay a las que recurre el dependencia emocional finalmente hacen el mismo papel para el dependiente emocional. Hay unas más dañinas que otras. O sea, evidentemente, pues si utilizas sustancias como una droga o lo que sea, es más claro el daño neurológico que puedes hacerte o el acting out que llevas a cabo cuando estás en una situación de no estar conciencia y con un sano juicio. Entonces, hay unas que te llevan más rápido a situaciones extremas de vida o muerte. Pero finalmente la función de la sustancia o la fuga, donde se fuga el dependiente emocional, es la misma. Es lograr huir de mí, no sentirme, no verme y no sentir la incomodidad y el dolor. Anestesiar, evadir, evitar. Acuérdense que la soledad y el estar conmigo un segundo puede ser muy amenazante. Amenaza de sentir que me muero. Entonces, pues compro más por internet o fomento, donde sea ahora es facilísimo, relaciones sexuales superficiales, donde me arriesgo a contraer una enfermedad y morir. O a ponerme en una dieta tal, porque la creencia es que el día que llegue a pesar 20 kilos menos voy a ser feliz y voy a estar bien y voy a tener todo lo que necesito, el reconocimiento, el amor, X, la validación, el sentido de una estima alta y demás. Y a lo mejor me pongo en una dieta o me privo de comer de tal manera que me pongo en riesgo de vida o muerte. Entonces, todo cumple, todas las sustancias, digamos así, de las que depende el dependiente emocional, cumplen la misma función, pero hay unas que son, pues, que te llevan a situaciones peligrosas más rápido. Mucho más extremas. Uh-huh. Y ahorita mencionaste que mucho en el tema de poder meterte en situaciones o a consumir sustancias para no verte, para no escucharte, para no tomarte en consideración, de no tocar con el dolor. Ese dolor también tiene que ver con no ser visto,
no ser escuchado y no haber sido tomado en consideración. Totalmente. Ese es el O dolor. sea, estás repitiendo otra vez como espejo. Exactamente. Ese es el dolor. Y lo que pasa también es que, pues, que llega el momento en que tienes hijos y no eres capaz de ser ese proveedor de sus necesidades básicas tampoco, si no lo has trabajado, porque estás demasiado ocupada viendo que se satisfagan las tuyas en el exterior. Entonces todo esto te priva de la capacidad de tener una relación íntima, de estar presente para aquellos que ahora dependen de ti. O los utilizo a ellos porque también hay dependencia a los hijos. Claro. ¿No? Que eso es realmente, hay casos muy extremos de este utilizar a los hijos como medio para obtener esta satisfacción y ser a partir del hijo, existir y lograr a partir del otro lo que yo no soy capaz de lograr. Es muy dañino. Muy dañino, además, pobres niños, ¿no? O sea, como que Sí, no caray, tienen nada. ni la deben, ni la temen, ni ahí están. Sí. Y una pregunta, o sea, en términos de crianza, ¿cuál sería como la forma correcta como papás, ¿no? Y tú eres mamá de 2 hijos, para poder criar una crianza consciente a unos hijos que no sean dependientes emocionalmente o que sean intradependientes. La clave para toda circunstancia inadecuada o poco saludable que vivimos como seres humanos es empezar por la relación más importante que tenemos, que es la mía conmigo. Yo diría que es indispensable todo ser humano que existe echarse un clavado a voltearse a ver al menos una vez en la vida. Si vas a ser papá, con más razón. No podemos ir así, oigan, repitiendo todo la patología de la que fuimos víctimas. Y sí fuimos víctimas porque de niños dependíamos de ellos. Entonces, El niño eres vulnerable, no hay de otra. sí, ¿no? dependes de tu cuidador. Entonces, realmente es indispensable empezar. ¿Cómo empiezo? Volteándome a ver. Volteándome a ver y reconociendo dónde está mi dolor, dónde está mi valía, qué sí tengo, qué sí puedo, qué sí soy, con qué sí puedo trabajar. Es complejo, no es fácil. No es fácil y no necesariamente tienes que llegar a un fondo de dolor, porque muchas veces, hasta que no es suficiente, de ser suficiente, no me muevo del lugar. Como el dependiente emocional tiene una capacidad de aguantar el sufrimiento bárbara, que no es de sentirse orgulloso, es grave. Porque te lleva a unos lugares verdaderamente donde te pones en riesgo impresionante. Y marginales, ¿no? Supongo. Entonces, esta teoría de tener que llegar a un fondo de dolor no aplica aquí. Aquí, ¿crees que eres? Dale. Si no crees que eres, igual dale. O sea, Una pregunta, Marce. Por ejemplo, en las relaciones tóxicas, sí. ¿cuáles son los pasos más importantes para poderte liberar de esas relaciones tóxicas? Mira, hay que entender, como digo en el libro, que el otro es quien es y hace lo que hace. Si tú te fijas, desde que conoces a esa persona, es exactamente la misma persona y no cambia, a menos de que esté haciendo un esfuerzo extraordinario para cambiar. Como adulto hace realmente falta hacer un esfuerzo extraordinario para cambiar. Si no están haciendo eso, el adulto de quien dependes no va a cambiar. Entonces, estar culpando al otro no te resuelve nada, porque pues ya seguramente lo han probado 1000 veces y no resuelve nada. Aquí lo importante es aventurarse, a voltearse a ver, a estar consigo mismos, a preguntarse qué quiero hacer con mi día. ¿Qué puedo hacer con este momento que me está diciendo el otro que no me quiere ver? O que me inventó un pretexto, porque no hay gente tan honesta. En este mundo hay mucha, pero no todo el mundo. Entonces, ir empezando a pasito hacerme cargo de mí. No es fácil, son muchísimas cosas las que abarca la dependencia emocional. El tema de la victimización, de la procrastinación, de los celos, de la autoestima baja, de sentirte atraído a relaciones sumamente tóxicas y patológicas. Entonces, ¿cómo empezar? Pidiendo ayuda, teniendo un gramo de humildad para reconocer que no puedo. Pero fíjate el reto que es eso para un dependiente. El dependiente emocional que no fue provisto de estas necesidades básicas afectivas en su infancia, aprendió a sobrevivir, como lo decíamos hace rato. Aprendió a poder, a tener que poder. Yo, por ejemplo, crecí con una capa de superwoman que para que alguien me bajara de ahí, o sea, estaba en una situación, además me divorcié con hijos muy chicos, o sea, de voy derecho, no me quito y si me pegan me desquito.
¿Cuántos años tenían tus hijos? 1 y 3. Ah, sí. Entonces, realmente tienes que tener la suficiente humildad para reconocer que no puedes. Pero es muy difícil, yo entiendo, como dependiente emocional, decir no puedo porque tengo algo muy instaurado en mí profundamente, una creencia de que tengo que poder. Porque si no logro yo satisfacer esas necesidades, nadie lo va a hacer, como mis padres o mis cuidadores en su momento no pudieron hacerlo, porque no hay padres perfectos, porque todos somos, de alguna manera, vamos heredando todas estas situaciones generacionales que si no lo trabajamos, lo vamos a seguir haciendo con nuestros niños y ellos con los suyos. Qué bonito, ¿no? Por eso de repente llega una generación que tiene que hacer la limpieza de la chama de linaje. Así Chambota, pero venga. Exacto. Ese que la rompe sufre muchísimo. Exacto. Y se enferma y mil cosas. Pero bueno, aquí entonces un gramo de humildad. Y buscar ayuda depende del grado de la situación. Muchas veces sí se necesita cierta contención. Ahí está una herramienta muy importante para poder dar el primer paso. Si Claro. estás ahora en una relación tóxica, disfuncional, donde no hay... Es que además, a lo mejor no saben identificar una relación así. ¿Cómo sé que es tóxica? ¿No? Justo, sí. Bueno, Esa no hay- es una de las preguntas. Exacto. No hay reciprocidad en el amor que tú das. A lo mejor puede haber reciprocidad en otra dimensión, porque uno como dependiente emocional es exagerado la forma de entregarse. No es sano, ojo. Hay que entregar lo mejor de mí, no toda yo. Hay límites de quién soy yo y quién es el otro. Cosa que el dependiente emocional tiene muy inconscientemente. Sí. Ese es justo el meollo en la infancia del dependiente. Pero bueno, no hay reciprocidad. Es difícil hablar de ciertos temas y que sean atendidos con paciencia, con empatía, con un poco de compasión, ¿no? Muchas veces en estas relaciones se culpa al otro. Son relaciones donde uno no puede tomar responsabilidad de su parte en la problemática. Son relaciones donde dejo mucho a mis amistades, a mi familia muchas veces porque dependo absolutamente del otro. O sea, de lo que el otro quiera, de lo que el otro dice, si tiene ganas de verme, si no. Si el otro le da flojera a mi familia, entonces no voy y empiezo a alejarme de la gente que quiero. No puedo tomar decisiones si no tengo la aprobación de esta persona. Mi estado de ánimo amanece del estado de ánimo que amanece el otro. O sea, dependo absolutamente, para estar bien o mal, de cómo esté el otro conmigo. Necesito una constante reafirmación del otro, que me diga que me quiere. Estoy sumamente pendiente de dónde está, por qué no me ha marcado, por qué no me contestó rápido el mensaje. Muchas veces hay celos, hay una incapacidad para estar tranquilo. Son estas relaciones donde no sientes que te suman y que eres tu mejor versión, sino que al revés, estás inquieto, estás ansioso, estás pendiente, estás forzando, estás esforzándote para lograr el amor del otro. Y también supongo que estás buscando cambiar cosas de ti para obtener el amor del otro, ¿no? Cambiar cosas de ti para obtener el amor del otro, que lo haces inconscientemente, te sacrificas, eres lo que el otro necesita, eres camaleónico y también pues tratas de controlar muchísimo y manipular de tal manera que el otro, o sea, que te vuelvas indispensable. Esto no son conscientes, queridos, pero así es a nivel inconsciente. Te haces indispensable para el otro, para que el otro no pueda vivir sin ti y no te abandone. Y también obviamente signos de violencia, tanto, ¿no?, física, verbal, emocional, ¿no? Claro, También. muchas veces llega a esos extremos y eres incapaz de quitarte, de poner límites, porque como dependiente emocional estás fusionado con el otro. Con tal de que no me dejes, soy capaz de aceptar cualquier tipo de trato, cualquier circunstancia, aún anulándome a mí. Y ahora, ¿cómo se ve la otra cara de la moneda? ¿Cómo se ve una relación sana? Ay, delicioso. En una relación sana, pues hay esta reciprocidad en el amor que se da, igual en lo que se cede, ¿no? Cede uno de un lado algunas cosas, el otro cede algunas otras del otro lado. Hay una escucha realmente desde el interés del otro genuino, a crecer juntos, a sumar, a apoyar, a poder contener en los momentos difíciles y a ser equipo. No hay esta visión de la vida desde donde dice uno, yo tengo este plan
y yo no sé tú qué quieres hacer, ¿no? O sea, como que no hay yo-yo aquí. O sea, no hay ese juego. Hay una participación constante y o sea, son tomados en cuenta ambos en las decisiones de ambos, de los planes, de las vacaciones, de las decisiones del día a día, de si se ven o no se ven, o qué plan van a hacer el día de hoy y todas las demás decisiones. ¿Qué hacemos? Que si hay hijos, ¿no? Hay una capacidad de platicar las cosas de tal manera que llegan a acuerdos, porque hay un punto aquí muy importante. El dependiente emocional es rígido mentalmente. Y en psicología, entre más rigidez, más patología y más enfermedad mental. Entonces, es una rigidez de no poder salirme de lo que yo creo, porque por ahí es lo que yo creo que voy a conseguir, lo que yo necesito. Entonces, hay falta de flexibilidad. Y me es, como dependiente emocional, muy angustiante no compaginar en puntos de vista o en gustos con mi pareja. O sea, cuando tienes una relación sana, pueden no estar de acuerdo y entiendes que no tienes que estar de acuerdo. Estás en paz, sin embargo, encuentran espacios para hablar y convergencias en estas diferencias, porque estas diferencias resultan un complemento maravilloso donde creo, donde conozco cosas nuevas. Se enriquecen. No busco mimetizarme. Hay espacios para ser independientemente. Hay un espacio que compartimos en común, pero el otro es quien es y hace lo que hace. Yo soy quien soy y hago lo que hago. Sin llevarme de calle al otro. Entonces es una relación recíproca, donde hay posibilidad de diálogo, donde hay una consideración del otro en las decisiones, donde se toman decisiones juntos, donde no necesito la aprobación del otro para hacer mi vida, donde no paso encima de mi relación y de los acuerdos que tengo. Claro. Donde siento que saca lo mejor de mí, donde crecemos juntos, donde fomentamos el desarrollo del otro, donde podemos estar tranquilos si no nos han contestado la llamada, si no sabemos en este minuto dónde está exactamente. O sea, hay una sensación de calma, de libertad, de sentirte amado, reconocido naturalmente, no por el otro, en una relación donde estoy satisfecho, me veo y me reconozco y me siento validado por el otro en el sentido de que él me eligió porque estoy siendo genuinamente quien soy. Entonces no corro el riesgo de que de repente se me salga la verdad. Puedo ser quien soy y el otro por eso me eligió. Claro, y al revés, es algo que se resalta, ¿no? Exacto. Traes cosas maravillosas y que eres increíble, ¿no? Es toda la diferencia como ese approach. ¿Has escuchado acerca de los lenguajes del amor? Sí. De Gary Chapman, ¿no? Es que habla de los 5 lenguajes del amor, que uno es el de las palabras de afirmación, el de los regalos, el del acto de servicio, el del tiempo de calidad y el del tacto. ¿Cómo se relacionan algunos de estos tipos de lenguajes del amor con la dependencia emocional? Por ejemplo, las palabras de afirmación, no sé si sea un dependiente emocional, por ejemplo. Las palabras de afirmación son realmente una característica de una relación sana. Okay. Cuando se da naturalmente. Cuando alguien necesita constantemente y demanda y provoca la afirmación de su pareja, es una dependencia del otro, es una relación de apego. Estamos hablando de un dependiente emocional. Cuando la afirmación está clara en la relación es porque no necesitamos del otro la validación. Yo me valido a mí misma de tal manera que el otro también se valida a sí mismo. De tal manera que cuando hay esta reafirmación natural de me encanta esta parte tuya, es un complemento maravilloso a este amor incondicional desde el que eres capaz de relacionarte. Sí. ¿Me explicó? Sí. Pero no es una necesidad, es literal una muestra de amor. De amor. Es un complemento al amor que tú te das. Esta pareja reafirma lo maravilloso que eres, no porque tú no lo supieras, porque ya lo sabes y porque él disfruta de eso que eres naturalmente. Sí. ¿Me explicó? Sí. Y una pregunta, Marce, desde tu proceso, ¿qué fue lo más difícil de soltar, de trabajar en la salida de tu dependencia emocional? Hijo, qué buena pregunta, porque ahorita que dices este término de soltar y échale ganas, es realmente, se dice fácil. Y pues cuántas veces no hemos escuchado de, ay, pues suelta, es que suelta, no Déjalo te corresponde, ir. o déjalo ir, o no te metas ahí, o no es fácil soltar. Es realmente difícil soltar porque no sabes de otra forma.
porque así creciste, nadie te enseñó de otra forma. Sí, porque quizás es lo único donde te puedes agarrar, es tu única sobrevivencia. Exacto. Y soltar significa, a ver, así se las pongo. El dependiente emocional, soltar aquello que de lo que dependo, significa dejar de existir. No soy sin aquello de lo que dependo. Soltar es una amenaza de muerte, de aniquilación, diríamos en psicoanálisis. Entonces, es bien difícil soltar. No puedo soltar. Incluso, por ejemplo, hay programas como el de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que me parece una herramienta maravillosa para quien tiene una situación de una adicción a sustancia o una codependencia. Maravilloso. Pero, por ejemplo, ahí la recomendación es que no estés consumiendo cuando estás trabajando el programa. Aquí no. En la intradependencia, la invitación es, mientras estás en esta relación tóxica, te invito a que empieces a reconocerte, a verte, a trabajar en ti. Es decir, no para cambiar, sino para empezar a reconocerte y hacerte dueña de ti, de quién eres, y empezar a encontrar dentro de ti de tal manera la satisfacción que necesitas, que puedas ir soltando lo otro entonces. Pero yo sería incapaz de decirle a un dependiente emocional que suelte una relación tóxica. No es fácil, es una amenaza de muerte. Invitar a un dependiente emocional a estar solo consigo mismo es realmente amenazante. No, claro, generalmente se empieza a trabajar de adentro, la parte donde la persona vaya teniendo mucho más recursos antes de soltar esa relación, esa sustancia, ¿no? ¿Y qué crees? Así ya no tienes que soltar nada. Ya solito ya se va. Luego, sí, se va naturalmente yendo, y ya luego no te enganchas en ese tipo de situaciones cuando trabajaste la intradependencia. ¿No? Que no es que sea un trabajo arduo de toda la vida, simplemente es irnos al pasado, identificar ciertas cosas, tener una radiografía a mí mismo y una sugerencia de hábitos que hay al final, un calendario, porque hay caminos, paths neurológicos en la cabeza que están realmente profundos de lo que yo he practicado durante toda mi vida. Esos mecánicamente salen cuando uno reacciona desde la dependencia emocional. Para crear nuevos caminos neurológicos necesito practicar nuevas formas. Y por ejemplo, Marcia, en tu trabajo clínico, con todos los pacientes que tienes, ¿has encontrado algún común denominador con todos los que llegan? ¿De dónde está como esa llave que, ya sabes, que logra hacer el cambio en las personas? O sea, ¿cuál es ese botón mágico, botón maestro? Pues mira, depende de las herramientas con las que cuente cada persona. Hay personas que son... Hay términos en psicología que se utilizan sobre todo en una psicoterapia de corte psicoanalítico, que es conciencia de enfermedad, por ejemplo, que es la capacidad que tienes de darte cuenta de dónde estás parada, de lo que estás padeciendo y demás, ¿no? O sea, depende en qué nivel de negación, o sea, como mecanismos de defensa estén utilizando, qué tipo de mecanismos de defensa utilizan, si son más primitivos o un poco más adaptativos. Entonces, es difícil decirlo, depende de muchas cosas. Muchas veces vienen saliendo de situaciones donde hubo un fondo de dolor, situaciones extremas donde pues deciden pedir ayuda en una desesperación. Y hay otras que dicen, no, o sea, no estoy sintiéndome nada más satisfecha con mi vida, con esta relación con una amiga o con lo que estoy logrando. Siento que no soy suficiente, no me siento segura en esto, en mi trabajo. Tengo una paciente también que no se siente, o sea, es una mujer sumamente capaz, ¿no? Sumamente inteligente, pero ella no se siente capaz en su trabajo. Duda con ciertas circunstancias de su día a día. Eso es muy cañón verlo, porque además tú de afuera lo ves y es como, ¿cómo? Tú te sientes así, sí, mira, tienes esto y esto y esto, Así pero es. si la persona no se reconoce, no. Así es, yo No hay nada tenía que hacer. de joven, como hablábamos, este nivel de reconocimiento por X cosas, y yo me sentía una pulguita. Porque oscilamos entre una autoestima muy disminuida y de repente unos dotes de grandiosidad, ¿no? En esta superwoman que trae la capa, que es incapaz de quitarse, y tener cierta humildad para decir, no puedo, Sí. no me sale. O sea, no nomás tengo que poder como el dependiente emocional, sino no puedo.
O sea, no puedo, no tengo que poder, pero algo tengo que resolver. Entonces, en estas circunstancias diversas llegan, con ganas de tener una mejor vida, de dejar de sobrevivir y lograr vivir, Sí. de ser una mejor persona, de tener más libertad, de buscar empoderarse, o de situaciones mucho más extremas, ¿no? Claro. De todo. Claro. Y ahora me gustaría que nos fuéramos a cosas más que nada como prácticas. Que podrías compartir, no sé, 1 o 2 ejercicios de algo que notaste que te hizo toda la diferencia en la dependencia emocional. Sí, justo, por ejemplo, uno muy práctico, que es muy sencillo, que está aquí en las herramientas del libro. Les comparto una de ellas, que es, hablando de este reconocimiento que tenía yo por botones, que me duraba ratos y ahí seguía y no podía soltarlo y demás. No se la pierdan. Si tienen un momento, 18 minutos dura en ese formato de TED, porque ahí me burlo de mí misma. Es increíble lo que es la dependencia emocional y los alcances que tiene. Pero una de ellas es tener este reconocimiento de afuera y tú no ser capaz de verlo y no sentirlo, porque pues sí, a mí me decían muchas cosas. Pero pues yo no lo sentía genuino. Yo sí podía ver que era exitosa en esto, que era capaz en esto, que había logrado esto y esto y esto, pero era una cosa más interna de sentir. No me sentía esa persona o esa fregona o lo que sea. Entonces, una de las cosas así de sencillo que me ayudó muchísimo para verme, porque todo se trata de poderte ver, diferentes formas para verte, y hay diferentes herramientas, ¿no? Además de esta muy importante, que voy muy a fondo para atender el problema de raíz, no nada más los síntomas de la dependencia emocional, que es muy importante. Pues vamos al origen, porque si no, eso no se erradica jamás. Pero bueno, fue el hacer una lista de logros. Es un trabajo arduo y difícil para un dependiente emocional. Tengo pacientes que hasta hoy, después de más de 2 años en terapia, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no me veo, no me reconozco y no me creo capaz. Entonces no me doy ese crédito tampoco. Claro. Pero a la hora que ves quién eres, lo que has logrado, realmente te ayuda a poder entender lo que sí tienes, lo que sí puedes y lo que sí eres, que es muy importante. Esa fue una que a mí me dije, wow. Claro, porque además puedes tener todo el reconocimiento externo que quieras y si no existe el reconocimiento interno, ese reconocimiento externo no entra. No O entra. sea, no se ve, no se siente, no se integra. Es como si pasara un Así viento es. por afuera de ti. Así Hasta es. que no lo ves tú y realmente lo integras, el reconocimiento siempre es de adentro hacia afuera. Así es, o sea, el único que es genuino es el de ti para ti. El otro tan no dura que se vuelve compulsivo. Por eso consumes y consumes y consumes y dependes y dependes y dependes, porque no te sacía, no es genuino, como bien dices. Oye, Marce, y bueno, unas preguntas ya de cierre. ¿Cuáles serían, digamos, las cosas como prácticas que la gente puede empezar a hacer, además de obviamente comprar tu libro, ¿no? Sí, fíjate que cualquier ejercicio que ayude a estar contigo, a verte, a cuidarte, a darte algo de tiempo puede servir. La meditación, por ejemplo, es un hábito muy interesante donde depende del tipo de meditación que te guste o que te acomode. La noticia aquí es que no tienes que saber meditar, ¿no? Muchas personas dicen, no sé meditar, no tienes que saber. Nada más dedícate los minutos de los que dispongas a sentirte, escucharte. Muchas veces para las personas que se dispersan mucho y que tienen un hámster muy loco, que no los... porque también hay trastornos del sueño, en el dependiente emocional. Claro. O duermes demasiado o no puedes dormir o dependes de una pastilla para dormir y poderte desconectar. Es bien difícil que un dependiente emocional se pueda desconectar, entonces no llega al sueño profundo y reparador. Entonces viven muy cansados, agotados emocional y físicamente, en fin. Entonces la meditación guiada es la que yo recomendaría para empezar a meditar, donde te concentras hasta la medida que tú puedas en lo que te está diciendo el que lo está dando la meditación y vas haciendo un poquito de conciencia de tu cuerpo, ¿no? Para empezar desde lo más básico. ¿Y qué necesitas darle a tu cuerpo? ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas? Me siento débil, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me estoy alimentando? Yo empiezo en el libro diciendo que hay que empezar por lo básico, que es alimentarme sanamente, mantenerme hidratada, tener las horas de sueño que necesito y tener algo de actividad física todos los días.
ahí empiezo, en los cuidados básicos de mí misma, ¿no? Entonces esa es una. Otra es el journaling, es una muy buena herramienta. Tengo por ahí, déjame decirte, para aquellos que estén enfocados en el tema de las relaciones, tengo un manual en PDF que no está impreso en mi página, que es marcelacuevas.mx, que es un manual para poder sobrellevar un rompimiento de pareja o un duelo, una pérdida. Para poderlo superar. Ahí también hay unas herramientas maravillosas para cuando estás en este momento que no puedes pensar, que no puedes desempeñar tus actividades del día a día, no tienes energía. Este manual puede ser para ti, Claro. Es de gran ayuda. Y en una de las herramientas que propongo ahí es el journaling. El escribir es una forma de autovalidarme y de autoconciencia, en el sentido que estoy escuchando y viendo a la hora que escribo. Es muy importante hacerlo con tu puño y letra. Estoy escuchando realmente cómo me estoy sintiendo. Puedo tomar mejores decisiones. Claro, te ves, te escuchas, te sientes. Es un espacio catártico, para además. ti. Exacto. Te das el tiempo, te escuchas, te reautoafirmas, ¿me entiendes? Es un ejercicio muy, muy bueno. Y hablaba Julia Cameron en su libro El camino del artista, que hablaba de, para hacer estas, que le llaman las morning pages o las páginas matutinas, que mucho al principio cuando empiezas a hacer journaling, primero es catártico, en donde sueltas todo lo que traes encima. Y luego de ahí entra la escritura como sanación, donde te ves, te escuchas, te sientes, te caen tus veintes, ves cosas que no habías visto, conectas ideas, etcétera, y es cuando empieza realmente un trabajo terapéutico, ¿no? Exactamente. Y hablando de los patrones de los que hablábamos, es una maravilla cuando lo haces consistentemente, el poder ver todos estos patrones que van surgiendo naturalmente de tu forma de actuar, de tus elecciones, de tu forma de responder a las cosas. Vas pudiendo identificar, si te fijas, en estos patrones y puedes ver qué te sirve, qué no te sirve, y poder fomentar o trabajar en algo en lo que no quieres fomentar para poder detener estos ciclos compulsivos inconscientes de repetición. Esas son algunas de las que te puedo compartir que son muy, muy buenas. Genial, genial, me encanta, Marce. Me gustaría preguntarte, ¿da igual el tipo de nivel de dependencia emocional que tiene una persona? ¿Siempre hay una salida? Sí, esa es la buena noticia. Sí, como digo, es una situación que se va exacerbando a lo largo de la vida, ¿no? Si no lo atiendes, pues puedes acabar con un riesgo de muerte, y siempre tiene solución. O sea, siempre hay salida. Mientras más rápido puedas echarte un clavado a ti mismo y erradicar esta parte de dependencia, vas a tener una mucho mejor vida. Sí. Entre más te tardes, va a ser mucho más complejo el proceso que vas a necesitar para poder erradicarla, ¿no? O sea, mucho más trabajo, mucho más dedicación y mucho más dolor y mucho más sufrimiento también, que es innecesario, ¿no? O sea, llega un punto donde hay mujeres de 60 años que se están dando cuenta de cosas después de haber sobrevivido toda una vida. Claro. ¿No? Que realmente es una lástima. O sea, sí creo, como decías hace rato, que me desvié en eso, pero que es muy importante poder implementar algo de esto en el sistema educativo, porque realmente es un parteaguas en la vida de una persona. Totalmente, porque además es una gran inversión. Tienes muchos recursos. Entonces, bueno, con lo que nos quedamos es que eventualmente no importa el nivel de dependencia emocional que tengas, puede ser algo muy extremo, puede ser algo muy básico, siempre hay salida. La segunda es que mientras antes lo atiendas, pues no vas a tener como mucho mayor, va a ser un trabajo que empiezas a atender desde ahorita, donde no se te hace la bola de nieve mucho más grande, ¿no? Una mejor calidad de vida, ¿no? Exacto. Y la tercera es que al final todas las cosas que nos pudieron haber pasado tienen una forma de solucionarse si nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos y trabajamos internamente nosotros mismos. Así es. Aquí con este libro, con estas herramientas, hacemos cosas que haríamos en una terapia. Si no puedes hacerlo, recurres a alguna terapia, pero realmente la posibilidad de, como se dice en psicoterapia psicoanalítica, de elaborar y acomodar todas estas cosas que has vivido, que has sufrido, para vivir una vida y dejar de sobrevivir, son posibles. Para eso está esta herramienta.
Genial, genial. Gracias, Marce. Gracias por Gracias a ti. compartir tu historia, tu libro, todo esto. Y antes de que cortemos, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Lo ideal es que Claro. contestes lo primero que te venga a la mente, idealmente algo corto, ¿no? A ver, Para ti, ¿qué es crear? ser yo. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? La libertad de ¿qué emociones? Híjole, ¿qué emociones vives mientras creas? Pues el amor propio, la validación y la creencia en mí misma, yo creo. ¿Qué alimenta tu alma? Ayudar a otros. Uno de tus autores favoritos. Freud, sin duda. Uno de los mejores libros que has leído. Intradependencia, qué feo que lo diga, pero cuando lo leo, esto es lo que a mí me ha salvado la vida, me ha cambiado la vida. Realmente para mí este libro es muy importante. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Sé tú. El problema más urgente para la humanidad. Hacerse responsables cada uno de sí mismos. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Vivir desde la intradependencia, neta, o sea, fomentar el amor incondicional. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La vida misma, lo que viví. Y la última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? Mira, gracias a Dios, desde donde estoy hoy no tengo nada que defender. Entonces creo libremente sin llevarme de calle a nadie. A nadie. Lindísimo, lindísimo. Gracias, Mars. Gracias por compartir tu Muchas libro. Por gracias, compartirte a Marión. ti. Qué gusto No, platicar hombre. contigo hoy. Es recíproco, con es tu recíproco. profundidad y esta perspectiva de vida que tienes tan maravillosa. Gracias, querida. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Déjanos tus comentarios, tus preguntas, lo que le quieras preguntar a Marcela aquí. Y suscríbete. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Amazon, Spotify y en TikTok, YouTube, Instagram y en todas. Muchas gracias.